Buenas tardes, Remedios. Buenas Primero, tardes, ¿qué tal? darte las gracias por formar parte del proyecto Fundadores. Remedios Gutiérrez Rodríguez es licenciada en Medicina, especialista en Psiquiatría y Medicina Interna Endocrinología y es miembro fundador del CEAP, donde ahora mismo también es psicoanalista didacta. Está acreditada por la CEAP y por la IFPS. Pues nada, Remedios, me gustaría que nos hablaras un poquito de tu trayectoria profesional. Bien, pues vamos, yo estudié medicina entre los años 62 y 68, o sea que fue una época bastante convulsa en el sentido universitario porque hubo mucha manifestación y demás en la época de Franco. Pero en el ámbito ya de mi carrera, verdaderamente es básicamente, por supuesto ha habido de todo, pero básicamente he encontrado catedráticos muy buenos. Tuve en histología un catedrático extraordinario que era discípulo de Cajal y que había hecho libros con él. Luego un catedrático de historia de la medicina, curiosamente era de historia de la medicina, y fue el que nos habló del psicoanálisis, porque el catedrático que era López Ibor, el de psiquiatría, era enemigo del psicoanálisis y había escrito un libro que se llamaba La agonía del psicoanálisis. O sea que yo en ese final, los últimos años de la carrera, que fue cuando tuve la historia de la medicina con este señor, que era, bueno, un intelectual de primera línea, pues fue cuando entré en contacto en la formación psicoanalítica. Estaba terminando la carrera y fue en Peña Retama, que la había fundado Molina Núñez, que se había formado con Ángel Garma, que fue el iniciador del psicoanálisis en España, y que él a su vez se había formado en Alemania. Cuando vino a España, tuvo algún grupo pequeño, entre los que estaba Molina, y bueno, empezaron a psicoanalizarse y a trabajar con él. Entonces, después nada, después hubo una interrupción con la guerra civil, pero bueno, pues este señor, el que luego fundó Peña Retama después de la guerra, porque Ángel Garma se marchó a Argentina, donde a su vez fundó el psicoanálisis, o sea que es esa historia, pero él, después de la guerra, él se fue a formar a Alemania, ¿no? Entonces, ya cuando vino y fundó el instituto, ya hubo una separación de lo que, digamos, de lo que luego fue la APM, porque todavía no existía en Madrid. Por supuesto existía la internacional, pero había pequeñas cosas, ¿no? Entonces, él ya se desvió un poco porque había estado trabajando también en Francia y había estado trabajando bueno, en Alemania, por supuesto, pero también en Suiza, con lo cual conoció la obra de Jung, y era un centro que, teniendo una formación clásica, porque la tuvimos, pero introdujo cosas nuevas. Y también la formación en psicoterapia de grupo, que se hacía a la vez. Bueno, después hubo la división entre Molina y Gállego, que fundamos con él, acabábamos de terminar la formación, el Instituto Psicoanalítico de Madrid, que luego nos separamos y quedó el CPM, y es actualmente, y nosotros, porque fueron dos, se disolvió aquel y quedamos así por separado. Entonces, bueno, pues a lo largo de este tiempo, además de la formación psicoanalítica y de haber empezado, bueno, pues toda la cuestión didáctica cuando fundamos el instituto, que había venido el doctor Aramoni, que se había formado con Erich Fromm y que también nos aportó mucho, pues yo, como había hecho endocrinología dentro de medicina interna, porque el catedrático de psiquiatría, pues evidentemente no era nada alentador. Y como yo había empezado mi formación en psicoanálisis, pues decidí hacer la especialidad ahí. Curiosamente fue de los primeros MIR que hubo en la facultad. O sea, lo que pasa es que no teníamos que examinarnos para entrar, lo pedíamos y ya estaba. Y hice ahí la especialidad que me vino muy bien para la medicina psicosomática. Pero después, bueno, hice la especialidad de psiquiatría con el sistema antiguo, que era de
estar interno en una cátedra, no con el sistema MIR, porque ya había hecho el otro, porque me venía bien dentro de la profesión, pero bueno, pues era la psiquiatría clásica, ¿no? Eso ha sido. Luego tuve también dentro de la medicina psicosomática, Roz Carballo, que curiosamente era un internista muy bueno que estuvo formándose en Alemania, conoció el psicoanálisis y se psicoanalizó, aunque él nunca fue psicoanalista, pero se dedicó dentro de su trabajo como internista a utilizar los conocimientos psicoanalíticos y escribió uno de los primeros libros, y vamos, que tuvo mucho auge en Alemania también, sobre medicina psicosomática. Bueno, eso serían como luego ya todo el trabajo en el instituto, la formación, en fin, etcétera, etcétera, para no extenderme más. Pero ese ha sido un poco las grandes pinceladas, ¿no? Vale. Me gustaría también que nos hablaras un poco de qué tipo de dificultades o obstáculos has podido vivir en toda esa trayectoria que nos has estado contando. Pues mira, podría suponerse que como iniciamos la formación en la época de Franco, podíamos haber tenido en ese terreno dificultades y realmente yo creo que a Franco le importaba un pimiento el psicoanálisis y de hecho no tuvimos en ese sentido ningún problema. Vino el doctor Aramone, teníamos que tras de hacer un cambio del dinero que nosotros cobrábamos para hacer una transacción allí a México y la pudimos hacer. Bueno, sí, como todo el mundo, cuando tenía reuniones de más, no me acuerdo ahora si eran de 6 o 8 personas, pues teníamos que comunicarlo al Ministerio del Interior, pero bueno, era un ritual, ¿no? Ya era muy al final, pues por los años 70, y entonces, quiero decir, muy al final de la época de Franco, y obviamente nos ocupaba de nosotros. Quitando, yo creo que los principales obstáculos fueron dentro del propio psicoanálisis que había empezado a desarrollarse. Quiero decir, junto con lo que fue luego la APM y algún centro más como el Oscar Pfister, que también su fundador trabajó con Molina. De hecho, fue el que nos dio a nosotros en Peñarretama la obra de Freud. Fíjate tú cómo todo se redondea, porque él había venido de Francia, donde había trabajado en ese ámbito y nos aportó la obra de Freud. Entonces, bueno, pues había así pequeños grupos, pero muy pequeños, y hasta que fueron la inmigración argentina, que fue lo que amplió el psicoanálisis en España. Entonces, sí es verdad que los grupos más ortodoxos, como nosotros no lo éramos, consideraban que no éramos psicoanalistas. Hoy día ya se habla también del psicoanálisis relacional con el nombre de psicoanálisis, pero en aquella época no. El psicoanálisis era solamente el psicoanálisis, podríamos decir, clásico, ortodoxo, y lo demás eran psicoterapias psicoanalíticas. Yo siempre he considerado personalmente que aunque se la ha considerado y se la sigue considerando como la hermana menor, para mí es al revés. Para poder hacer no un psicoanálisis al estilo clásico, y para poderlo luego aplicar incluso en psicoterapias breves, tiene uno que tener más formación, porque es manejar algo para acotarlo, no al revés. Pero bueno, eso yo creo que ha sido, pero vamos, tampoco es un obstáculo. Era una cuestión de que no se aceptaba, pero luego, gracias a personas que han ido, Fromm, por supuesto, Ferenczi, etcétera, se fue haciendo un camino a lo que luego ha sido el psicoanálisis relacional, ¿no? Y en ese sentido, Remedios, ¿cómo crees que ha cambiado el psicoanálisis justamente desde el inicio hasta cómo es hoy en día? Si ha emergido alguna patología nueva, alguna que haya desaparecido. Bueno, yo creo que el psicoanálisis desde el inicio hasta ahora podemos considerar, podría yo decir, desde dos partes, desde dos puntos de vista. Uno sería lo que tú preguntas, que son las nuevas patologías,
que sí, ha habido cambios, y la otra sería la evolución de la técnica psicoanalítica, que en parte ha sido en función de las patologías, pero en otra parte ha sido porque se ha ido cambiando un poco la visión, que el mismo Freud dijo que el psicoanálisis en aquel momento, él, que era un neurólogo, no podía basarlo en la ciencia porque la ciencia de su época no le correspondía, pero tuvo frases que ahora no recuerdo exactamente, pero que venían a decir que con el tiempo cambiarían muchas premisas de la técnica. O sea que Freud suponía que eso evolucionaría y que el psicoanálisis se tendría que compaginar. De hecho, pues la ciencia actual ha corroborado cosas psicoanalíticas, pero otras a lo mejor las tiene que poner en cuestión. O sea que eso ha sido así. Pero en lo que respecta a las patologías, hay una cosa que, por ejemplo, es muy evidente. Cuando, estando nosotros en formación en Peñarretama, tenía también una clínica que era una experiencia nueva, quizá había surgido con Lyme y toda esa gente con la antipsiquiatría, pero era pues una comunidad terapéutica. Entonces, pues nosotros fue una gran formación el poder trabajar allí. Yo estuve un verano entero. Entonces, empezaron a ver los primeros casos aquí en España, aunque en Estados Unidos ya existían desde hacía un tiempo, de anorexia. Al principio, cuando yo hacía medicina interna, pues chicas anoréxicas venían a la consulta de digestivo, de endocrinología, porque no se sabía. Y de hecho, mi primer contacto con el estudio un poco sobre la anorexia fue porque se hizo una mesa redonda. El profesor con el que yo hacía, uno de los con los que yo hacía endocrinología, con el de digestivo, y como sabían que yo estaba haciendo una formación psicoanalítica, me pidieron a mí que participara en la mesa, que fue uno de esos momentos en que estás súper nerviosa, porque yo, en fin. Pero es verdad que fuera como que se empezaba a dar cuenta de ese tema. O sea, bueno, anorexia, bulimia, quiero decir. Entonces, sin embargo, empezaron a disminuir no las patologías histéricas, sino la manifestación clínica que tenían las histéricas en la época de Freud, pongo por caso. Otro elemento súper importante fue que se empezó a poner nombre a los trastornos de personalidad, al trastorno límite, también bueno, pues al trastorno narcisista, es decir, a todos los trastornos de la personalidad, pero en un principio empezó por el trastorno límite, que eso también enfrentó al psicoanálisis con un tipo de tratamiento, o sea, de técnica de tratamiento, que era en personas con una falta de estructura, aunque ya se habían hecho cosas con la psicosis, por ejemplo, Frida von Reimann y otros de la escuela, o sea, del grupo de Fromm, pero era con la psicosis. Y de hecho, muchos casos clínicos que se habían interpretado como psicosis en realidad fueron vistos que eran trastornos límite, pero graves, que podían tener momentos delirantes, pero que no eran, por ejemplo, otros trastornos psicóticos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que ha habido ese tipo de cosas. Y también ha habido pues, muchos cambios en cuanto, por ejemplo, los pacientes eran mucho más constantes en aquella época en cuanto a su acudir pero también está a la consulta, etcétera, a cambiar, porque ha cambiado la sociedad. Pero eso ya es un poco que, bueno, sí, en algunos casos hay digamos, una resistencia personal, pero es que hay veces que tienen unos cambios laborales importantes, o sea que tampoco se puede atribuir solamente a eso, ¿no? Muy bien. ¿Y qué crees que te ha enseñado la experiencia? Pues yo creo que la experiencia lo que fundamentalmente me ha enseñado es a un cierto grado de humildad,
a darte cuenta de que a pesar de que sea una relación que no es, o sea, que es diferente, que no es una relación de igualdad, pero sí en cuanto a que no vas a mantener un diálogo igual, ¿no? De contarle yo mi vida, por ejemplo, pero sí en el sentido de poder escuchar verdaderamente al paciente, no desde mi mundo, sino desde su mundo y su forma de ver el mundo. Entonces, yo creo que al principio había a pesar de que nosotros no éramos tan de espejo por nuestra formación, pero sí había una sensación de estar como en lugares diferentes, ¿no? Y sin embargo, sí, ese lugar existe, pero lo que importa en el tratamiento es entender y entrar en el mundo del paciente, ¿no? O sea que yo creo que un poco de humildad, en el buen sentido de la palabra, porque la humildad también se ha confundido con que uno se ponga de alfombra, y realmente la humildad es simplemente un criterio de realidad sobre sí mismo, o sea, reconocimiento de los valores, pero también de los errores, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, ya que estamos en una época muy diferente, con una pandemia, ¿cómo te sientes virtualizando el tratamiento? A que nos hemos visto un poco Bueno, obligados. a mí lo virtual, pues evidentemente no me atrae, ni tengo una formación, ¿cómo decir? Como por ejemplo mis nietos, que ya han nacido en el tema y que me han dado muchas clases sobre este asunto. Pero bueno, tampoco pasa nada cuando es necesario. Lo que yo siempre que puedo prefiero tener lo presencial. Y si no se puede, pues habrá que hacerlo de otra manera. Y naturalmente, pues algo vas aprendiendo, aunque más bien poco, pero bueno, lo que uno va pudiendo. Pero también entiendo que evidentemente no es lo mismo. O sea, para mí no es lo mismo. Es evidente que a mí, por ejemplo, me gusta más leer un libro en papel. Bueno, sobre todo si es, por ejemplo, una novela o algo así. A mí no me importa leer artículos en Internet. online, ¿no? O lo que son artículos, pero si es un libro, no solo novela, sino ensayo así que me satisface y que me apetece y tal, siempre lo he preferido en papel. Pero bueno, eso es puesto que yo he pasado desde que era en la primaria, que para hacer en sucio tenemos un pizarrín, así no se gastaba papel. Era el pizarrín y lo borrabas si tenías que hacer sumas o restas o cosas de esas, pues pasar desde ahí al ordenador verdaderamente cuesta. Pero bueno, tampoco le doy más importancia. Es Vale, una herramienta que no es la que más te gusta, pero que está ahí. eso es. ¿Y cómo ves el futuro del psicoanálisis? ¿Eh? El futuro. ¿Cómo el futuro? Pues mira, el futuro del psicoanálisis, bueno, vete tú a saber, porque hay cambios muy importantes actualmente con el tema de la pandemia que dices en lo virtual, pero no solo en lo virtual. Porque, por ejemplo, personas que eran muy rígidas con digamos, con el encuadre, no sé qué, bueno, más muy rígidas desde mi punto de vista, pues lo han tenido que cambiar. O sea, no, quiero decir que ya había pasado, porque de los, digamos, psicoanalistas que tenían 4 y 5 sesiones semanales, pues han tenido que irlo reduciendo porque la gente no podía hacerlo, no solo por medios económicos, sino también por tiempo. Entonces, claro, plantearse uno cuál es lo óptimo. Yo siempre digo que no puede haber una norma desde fuera, tiene que ser de ti con el paciente, ¿no? Es decir, lo que se vea verdaderamente que necesita el paciente, porque puede ser una sesión semanal o 2, no creo que muchas más, aunque se ponen ahí, pero quiero decir que ha habido muchas situaciones que han sido forzadas a cambiar, ¿no? Yo creo que el psicoanálisis seguirá por esta línea, pero tiene que ser
también un poco humilde, aceptando, por ejemplo, cuestionamientos que le ha podido poner la ciencia o otras cosas, porque si no se abre a una interacción con la evolución de otras disciplinas, pues se puede quedar anquilosado. Entonces, pero bueno, pues parece que en principio sí lo está haciendo, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad. Por ejemplo, desde que ha empezado a haber, pues, fuera de la familia tradicional, familias con padres gays o lesbianas, eficientemente, pues todo lo del complejo de Edipo, por poner un ejemplo, va por otro lado. Es decir, que las dinámicas son diferentes, no puedes cerrarte en un esquema que es como era la sociedad de Freud, ¿no? Y de ahí, pues, en adelante, ¿no? O sea, muchas cosas como no solo eso, la sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, pero yo creo que sí, que se puede ir abriendo poco a poco a comprender los cambios que se van dando. Esos quizás son los más aparentes, pero hay otros más pequeñitos también, ¿no? Están ahí, eso es. Muy bien, Remedios, por mi parte ya he hecho todas las preguntas, no sé si tienes algún comentario más que añadir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por formar parte de este proyecto y por ser una de las grandes fundadoras del A veces centro. es agradable repensar un poco la historia, ¿no? Bueno, pues hasta luego. Un saludo, Remedios, hasta luego.